Hola y bienvenido a nuestro canal, gracias por estar aquí. Continuamos ya con la recta final con nuestros 101 trucos de Excel. En el truco 90 te voy a mostrar cómo crear indicadores tipo semáforo para un cuadro de mando, lo cual va a permitir resaltar cierto tipo de valores dentro de una lista, como por ejemplo esta o esta que tengo acá. Te voy a mostrar cómo hacerlo súper fácil, de tal manera que por ejemplo en la primera lista, en todos los lugares donde dice comisiones, podemos ver que se pone un semáforo rojo y todos los otros importes se colocan pues un semáforo en verde. En el otro ejemplo, que también te voy a mostrar, podemos ver también que tenemos unos semáforos que están validados de acuerdo al tipo de detalle. Para todos los que son ingresos se pone en verde y para todos los que son egresos se pone en rojo. De tal manera que, por ejemplo, si yo pongo aquí venta del día y le pongo que es un ingreso y le digo que es un egreso, se va a poner en rojo. ¿Cómo logramos hacer esto? Te muestro cómo. Para hacerlo necesitamos utilizar la función si y formato condicional. Lo voy a hacer aquí al lado para que puedas ver cómo es. Vamos a utilizar la función condicional si, la cual tiene tres parámetros: la prueba lógica, el valor verdadero y el valor falso. Así que lo que vamos a preguntar es, para este ejemplo, le vamos a preguntar si esta celda que está aquí es igual a comisiones. Entonces le vamos a decir que va a colocar un 0. Caso contrario, si no es cierto, pues le vamos a poner un 1. Esto lo vamos a replicar en toda la lista para que veas cómo funciona y vas a ver que donde dice comisiones está colocando un 0. Ahora lo que vamos a hacer es marcar formato condicional y nos vamos a la opción de iconos y vamos a seleccionar uno de los semáforos, podría ser cualquiera. Voy a ponerle por ejemplo el de las banderitas. Para completar el efecto vamos a centrar y nos vamos a ir nuevamente a formato condicional, administrar reglas, editar regla y le vamos a decir que solo queremos mostrar el icono y no queremos mostrar los valores. Le ponemos aceptar, aceptar y ya está. Así que si en algún lugar dijese comisiones, por ejemplo aquí le voy a poner, pues vamos a ver que se pone automáticamente en rojo. Lo mismo ocurre acá. Hemos utilizado la función si para determinar si es que es una E de egreso va a 0 o en caso contrario va a 1. Eso va a facilitar la visualización de los datos de una manera más efectiva. Espero que el video te haya parecido interesante. Gracias por ver los videos. Si te gustó me dejas un like y quédate atento que vamos a seguir publicando más videos en el canal. Gracias y nos vemos en el siguiente video.